Estamos enlazados telefónicamente con David Velázquez, historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un poquito para que nos cuente la importancia de esta fecha dentro de la historia del Perú, del país que hoy todos conocemos. David Velázquez, un placer, muy buenas tardes. Muchas gracias, Cristian. Un saludo a ti y a tus radioyentes, a Fátima también. Buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy día se cumplen 200 años del desembarco del Ejército Libertador de José de San Martín, y es un acontecimiento fundamental en la historia del Perú moderno, en el sentido de que, digamos, es el primer paso, el primer acto táctico por el cual el Ejército Libertador inicia sus operaciones en el territorio nacional. Digamos, en términos militares, es el primer paso de una campaña militar que va a terminar con la independencia del Perú. Pero en términos simbólicos también puede ser visto como el inicio de una lucha, digamos, por construir un país, digamos, más justo, más moderno, que eran los ideales que tenían, digamos, en sus mentes y en sus ánimos los hombres que formaron parte de este ejército y aquellos peruanos que estuvieron, digamos, esperando la llegada de San Martín o de otros, digamos, combatientes en favor de construir un Estado nacional independiente. Ujú. Correcto. A ver, siempre mencionamos a San Martín, ¿no? Pero incluso esta independencia del Perú era importantísima para Sudamérica, también para Chile, que tenían esa esperanza con mucho fervor para asegurar también su independencia. Y es a quien menos se le menciona, por lo menos estaba por allí leyendo que el presidente en el primer centenario no mencionaba prácticamente a Chile y su rol protagónico también en esta gesta. En el día de hoy no he podido escuchar al presidente, pero he leído el discurso, no se le menciona tampoco. ¿Usted también tenía la expectativa de que se haga mención del rol que se tuvo en esa circunstancia tan importante para nuestra historia? Es una, digamos, cuestión un poco más compleja, ¿no? En realidad es una lucha que abarca todos los territorios hispanos de América del Sur. Lima fue el epicentro de la resistencia realista, de la resistencia para mantener el vínculo con España en toda América del Sur, y desde los márgenes del continente o del subcontinente surgen pues lo que nosotros llamamos en la historiografía las corrientes libertadoras y convergen en Lima. Digamos que San Martín llega después de que Buenos Aires y Río de la Plata están totalmente independizados. En 1818 cruza, digamos, la cordillera de los Andes y ayuda a lograr la independencia de Chile, y desde allí, digamos, se forja la idea de lograr la independencia del Perú para asegurar digamos, la independencia del resto de los países hispanoamericanos. O sea, la cuestión es ciertamente ver nuestra independencia dentro de un marco mucho más amplio que es toda América del Sur, y sin duda los actuales países de Chile, Colombia y Venezuela intervinieron para cerrar, digamos, los combates contra una España que en todos estos países, actuales países independientes, tenían partidarios y, digamos, y personas que se sentían españoles americanos. Entonces, cuando nosotros pensamos en la independencia, ciertamente hay que complejizar digamos, el escenario, digamos, verlo de una forma territorialmente más amplia, no solamente el Perú, sino también los países, digamos, contiguos, pero incluso mirarlo desde una óptica global, ¿no? En ese momento, digamos, el mundo estaba pasando por un terremoto, digamos, que había sido digamos, las campañas napoleónicas y la restitución de las antiguas monarquías en Europa, ¿no? Es un momento en donde el mundo occidental, por lo menos el cual formaba parte del Perú y los territorios hispanoamericanos, nos encontramos en un terremoto, digamos, tomando posiciones respecto a qué futuro queríamos dirigirnos, ¿no? Y en cada uno de los países, incluyendo en el Perú, existían posiciones a favor o en contra de mantenerse en la independencia. Entonces, cuando se produce la guerra, digamos, llega San Martín, digamos, es una guerra para, digamos, derrocar a los últimos virreyes del Perú, vencer a sus ejércitos, pero dentro de sus ejércitos también hay peruanos
y españoles sin duda, que digamos todavía se sienten parte de esta gran comunidad política y humana que era la monarquía española, ¿no? Pero sí, efectivamente, no se menciona, lamentablemente no se menciona los países que intervinieron en esta lucha, pero digamos, como menciono, era una lucha por asegurar la independencia de estos países que habían logrado ya su independencia, ¿no? ¿Y qué tan justo, digamos, es esa afirmación, no, que, digamos, en el Perú era minoritario entre las élites, hay que decirlo? Desgraciadamente, bueno, es algo que todavía arrastramos un poquito, se maneja respecto de élites, en ese entonces mucho más aún, pero entre las élites que tomaban decisiones aquí en Lima, en otras ciudades importantes, el tema de que no había un consenso mayoritario respecto de lograr la independencia de España. ¿Es esa afirmación justa? Se dice, ¿no?, que tuvieron que venir de afuera a consolidar la independencia. ¿Qué tan cierto eso dentro del contexto que tú planteabas, en el cual, como dices, hubo incluso hasta una especie de guerra civil una vez que llegan los ejércitos libertadores, porque, como tú dices, aquí en el Perú había un grupo de gente pues que le convenía seguir vinculada a España? Bueno, es una cuestión difícil de saberlo. En el Perú existía una élite consolidada, muy fuerte, que tenía títulos nobiliarios españoles. Entonces, si tú quieres ver el top de la sociedad, estaba fuertemente vinculada a los intereses, a mantener, digamos, su vínculo con España. Existieron, sí, nobles peruanos que se la jugaron por la independencia. Allí tenemos a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, que, digamos, ofreció información, conspiró antes de la llegada de San Martín y mantuvo vínculos con San Martín. Tenemos también a otros nobles importantes, pero digamos que en Lima, digamos, el epicentro del poder español aquí en el Perú, digamos, tanto por los intereses de estas élites como también por la propia presencia del ejército y de las autoridades peninsulares en Lima, era sumamente difícil decantarse hacia hacia una postura independentista, ¿no? O sea, por un lado, digamos, había intereses, por otro lado, en términos tácticos, si tú quieres, digamos, no era conveniente para muchas personas. Era una situación sumamente difícil, porque también algunos de ellos tenían familiares españoles, tenían primos o tenían hijas casadas con españoles peninsulares, ¿no? O sea, no había una división tan clara entre ser peruano o ser español americano, por lo menos para estas élites. Pero fuera de Lima hubieron algunos acontecimientos que dentro de la narrativa de la independencia no los consideramos o no les hemos dado suficiente visibilidad. Hay acontecimientos que, si bien en el centenario, digamos, se rescataron, como las dos rebeliones de Tacna, la rebelión de Huánuco o la digamos, rebelión de Cusco de 1814 y 1815, dentro de la imagen pública que tenemos sobre la independencia en el Perú, digamos, esos acontecimientos pasan desapercibidos, ¿no? Digamos, el hecho fundante dentro del imaginario colectivo es, digamos, la declaración, esa pintura de Lippiani, donde San Martín tiene, digamos, la bandera peruana en sus brazos y declara la independencia del Perú. Pero, digamos, hay acontecimientos y actores que desde antes promovieron la independencia, o sea, son los famosos próceres y precursores, pero en algunos de estos casos incluso no se sabe muy bien o no tenemos muy claro muy bien cuáles eran los proyectos a los cuales querían llegar estos famosos precursores, ¿no? Es el caso de la rebelión de Cusco de 1814. Digamos, para ellos sí tenemos muy claro que se buscaba crear un Estado totalmente independiente. Los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua, por lo menos en los escritos digamos, en sus proclamas y en sus escritos políticos, se queda muy claro que se busca construir un Estado que no sería el Estado peruano, si es que hubiera vencido esta rebelión a las fuerzas realistas. Sería un Estado conformado sí por Lima,
también por Buenos Aires, pero teniendo como capital y epicentro el Cusco, ¿no? O sea, era un proyecto político Y, totalmente diferente a lo que, digamos, tenemos y es, actualmente, y de repente el Perú hubiera sido también distinto. y eso habría Otra ofrecido cosa. una mirada más integral del Perú, a diferencia que verla desde la ciudad de Lima, como Es dicen algunos. probable, es probable, digamos, es un ejercicio de ucronía que, digamos, de repente desde la literatura Sí. podríamos habernos aventurado, ¿no? Pero Buena. Jorge Basadre se plantea ese escenario, ¿no? Ujú. Reflexiona acerca de qué hubiera pasado con el Perú si es que esa rebelión hubiera sido Hubiera exitosa, ¿no? triunfado. Correcto. También Claro. se dice mucho respecto a ver, por ejemplo, a los intereses o la forma en la que finalmente quería San Martín que terminara esta independencia, volviéndonos también un estado monárquico, ¿no? Quizá. Ahora, hay que analizar siempre desde el tiempo en el que esto se vivía, ¿no? Y cómo se estaba aplicando estas independencias en otras partes del mundo. También se ha dicho si acaso fue muy lento, si acaso no operó con la severidad que se esperaba. ¿Cree usted que había este afán negociador, como algunos sostienen? Sí, a ver, San Martín venía de una experiencia difícil en Río de la Plata, después que se logra la independencia, lo que después sería Argentina, inicia un periodo de alta inestabilidad en la década de 1810 y el 20, ¿no? Entonces San Martín piensa que establecer un gobierno súper moderno, que para la época era una república, digamos, era inconveniente para las condiciones sociales, culturales y económicas de los países hispanoamericanos, ¿no? Viendo justamente los antecedentes de estas luchas de las élites y los diversos grupos por el poder para obtener los puestos de gobierno en una república donde normalmente los cargos de gobierno son elegidos por los ciudadanos, San Martín y su ministro, Bernardo de Monteagudo, que es su ideólogo, deciden que el Perú, digamos, piensan que el Perú no está listo por sus características étnicas, geográficas y culturales para tener el gobierno más moderno de esa época, que era una república donde sus funcionarios o mandatarios fueran elegidos de manera libre por sus ciudadanos. Para ellos existía el gran temor de que el Perú se convirtiera en lo que se convirtió en el siglo XIX, es decir, una lucha de élites y grupos de diversos localidades y diversas posiciones políticas y sociales que terminaran ahogando este proyecto de construir un país republicano, construir una nación libre donde los ciudadanos fueran iguales, ¿no? Entonces, la propuesta de San Martín era establecer una monarquía constitucional, no una monarquía, digamos, absoluta, una monarquía constitucional que permitiera que hubiera una figura fija, un rey que gobernase, pero limitado por una constitución que estableciera los derechos, los deberes y las garantías de los ciudadanos y que de esa manera se convirtiera el Perú en un país independiente, estable políticamente, sin las luchas por el poder que después vamos a ver en la historia del Perú, pero donde los ciudadanos sean libres e iguales, ¿no? Esa era la propuesta de San Martín y para ello negoció o buscó establecer negociaciones, alcanzar el éxito en las negociaciones de Miraflores y de Punchauca, tanto con el virrey Pezuela como el virrey La Serna, ¿no? Esas negociaciones no tuvieron éxito y continuaron las hostilidades. San Martín, también se ha afirmado que San Martín en términos tácticos, una vez que se estableció en Lima, no logró tener una posición agresiva y vencer a los realistas que se habían, digamos, afincado en el sur, ¿no? Se habían establecido en Cusco. Ciertamente puede ser un comentario o una interpretación injusta porque, digamos, no solamente es una guerra, sino en términos militares, sino también hay un conjunto de elementos políticos, negociaciones, posiciones, que, digamos, se tienen que ver en todos los frentes, ¿no? Normalmente uno quiere ponerle una etiqueta al acto de un individuo en un momento dado, pero, digamos, incluso para comprender en el presente, por ejemplo, las decisiones que toma el actual presidente, pues, digamos, solamente la historia nos permitirá ver, digamos, en su complejidad
los actos y las decisiones y poder, digamos, valorarlas, ¿no? Y por ello le agradecemos habernos acompañado en esta efemérides, señor David Gracias. Velázquez. Gracias.